Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy vamos a demostrar que el conjunto de todos los conjuntos no existe. Demostraremos que es imposible que exista un conjunto que lo contiene absolutamente todo en el universo. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar bien cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo será probar que no existe un elemento X tal que para todo conjunto Y pertenece a X. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a demostrar una oración de semejante magnitud? Es decir, ¿sobre qué reglas o principios matemáticos nos vamos a basar para poder decir que no existe tal conjunto? Para poder demostrar este enunciado, vamos a tener que asumir que los conjuntos tienen ciertas propiedades que resultan obvias. Estas propiedades son conocidas como axiomas. Un axioma es un enunciado que es tan obvio que se toma como cierto, incluso si no podemos demostrarlo de forma rigurosa. Por ejemplo, un axioma podría ser: existe un conjunto vacío. Esta frase es tan obvia que la tomamos como cierta. Para ver por qué es obvia, imaginémonos al conjunto formado por todos los humanos que son inmortales. Claramente este conjunto no tiene elementos, está vacío, ya que todos los humanos son mortales. Podemos dar varios ejemplos de conjuntos que estén vacíos. Es decir, nuestra mente no tiene problema alguno en tomar a este enunciado como cierto. Sabemos de forma intuitiva que existe un conjunto vacío, aunque la demostración rigurosa de este hecho sea muy difícil o incluso imposible. Al igual que el axioma anterior, podemos postular cualquier otro enunciado que queramos, siempre y cuando dicho enunciado sea lo suficientemente obvio para tomarlo como cierto. El objetivo de la teoría de conjuntos es postular la mínima cantidad de axiomas y a partir de ellos construir toda la teoría matemática. En este caso, para demostrar que el conjunto de todos los conjuntos no existe, solo necesitamos un axioma, el axioma de esquema de separación, que algunos libros todavía lo escriben como el axioma de esquema de comprensión. Este axioma dice lo siguiente: sea P de X una propiedad de X. Entonces para cualquier conjunto A existe un conjunto B tal que para toda X pertenece a B si y solo si X pertenece a A y P de X es cierto. Es decir, para cualquier conjunto A y cualquier propiedad P, el conjunto de todas las X pertenecientes a A tal que P de X es cierto existe. Podemos escribir el axioma de cualquiera de esas dos formas o incluso podemos escribirlo de manera más general. Vamos a quedarnos con la primera forma para que se entienda mejor el axioma. Al ser un axioma, este enunciado es cierto, y será cierto incluso si no podemos demostrarlo de forma rigurosa. Vamos a analizar el axioma con cuidado para entender el increíble poder que tiene y para entender también por qué esta oración es demasiado obvia. Veamos primero un ejemplo de lo que hace el axioma. Definamos una propiedad P de X como X es color rosa. Definamos también al conjunto A como el conjunto de todos los cerditos. Nosotros sabemos que hay cerditos que son negros y cerditos que son rosas, de modo que tenemos un conjunto A y una propiedad P. Como tenemos estas dos cosas, podemos usar el axioma. Lo que nos dice el axioma es que existe un conjunto B tal que X pertenece a B si y solo si X es un cerdito y X es rosa. Es decir, el axioma asegura la existencia de un conjunto formado únicamente por cerditos rosas. Fíjate cómo no podemos usar el axioma hasta tener un conjunto A y una propiedad P. Es extremadamente importante notar que el axioma no garantiza la existencia del conjunto A ni la validez de la propiedad P. Para usar el axioma de separación, primero tendríamos que estar seguros de que nuestro conjunto A existe y de que la propiedad P es válida. En la práctica, demostrar que el conjunto A existe suele ser lo más complicado. Pero si logramos demostrar que el conjunto formado por todos los cerdos existe, está claro que existirá un conjunto de cerditos que son rosas. Lo que hace el axioma de separación es separar de un conjunto existente aquellos elementos que cumplen con una propiedad bien definida. Y este axioma es válido incluso cuando la propiedad no tiene nada que ver con el conjunto. Por ejemplo, podemos poner la propiedad Q como X es humano. El axioma de separación nos dice que existe un conjunto B formado por todos los cerdos que son humanos. En este caso sería el conjunto vacío. Con esto está claro entonces por qué este axioma es cierto. Es obvio que a partir de cualquier conjunto existente, nosotros podemos sacar una pequeña muestra de ese conjunto que cumpla con alguna propiedad. Si este nuevo conjunto que está avalado por el axioma no existiera, sería ilógico que existiera otro conjunto que lo contuviera, ya que este conjunto tendría que contener a un conjunto no existente. Aunque hemos podido observar de forma intuitiva que el axioma es correcto, no hemos dado una prueba rigurosa. Esto deja la posibilidad de que el axioma esté mal. En este caso sería una gran catástrofe porque este axioma sostiene toda la teoría matemática. Ya entendimos qué es lo que hace el axioma de separación. Su función es separar los elementos de un conjunto existente de acuerdo con una propiedad bien definida. Pero aún no hemos dicho gran cosa sobre cómo debe ser la propiedad P para que sea una propiedad bien definida. Estudiar y entender las propiedades es toda un área de las matemáticas.
Aquí solo diré lo necesario para entender el problema, pero si quieres que hable más de este tema, escríbelo en los comentarios. Una propiedad es el equivalente a una oración en español. Fíjate cómo en el español solo tenemos permitido usar ciertas letras y palabras que están ya bien definidas, y además de eso, solo podemos combinarlas de una forma que tengan sentido para nosotros. Es decir, estamos sujetos a un alfabeto y a una gramática. De la misma forma, existe un alfabeto y una gramática para el lenguaje de las matemáticas. El alfabeto estaría conformado por los símbolos lógicos habituales y algunos caracteres extra que sirven para darle más poder al lenguaje. Cualquier cadena de caracteres que involucre únicamente a estos símbolos y que sea coherente para nosotros es una propiedad válida. La propiedad básica de teoría de conjuntos es la propiedad de pertenencia. Por ejemplo, podemos escribir la propiedad P como X pertenece a X y la propiedad Q como X no pertenece a Y. También podemos escribir propiedades más complicadas, como existe un X tal que para todo Y, si X pertenece a Y, entonces existe un Z tal que X pertenece a Z. Nosotros podemos escribir cualquier propiedad usando estos símbolos, el único requisito es que sea coherente. Por ejemplo, no podríamos escribir para todo existe un para todo Z. Eso no tendría sentido y no sería una propiedad válida. Si quieres después podemos hablar más sobre esto. Ya entendimos entonces que, para poder usar el axioma de separación, debemos tener un conjunto A y una propiedad P. Pero cabe mencionar que todavía en el siglo pasado no se pedía la existencia del conjunto A. Es decir, en lugar de tener el axioma que hemos estado analizando, se tenía el siguiente axioma. Sea P de X una propiedad de X. Entonces existe un conjunto B, tal que para toda X, X pertenece a B, si y solo si P de X es cierto. Es decir, anteriormente no era necesaria la existencia de un conjunto A para garantizar la existencia del conjunto B. Podíamos postular la existencia de un conjunto simplemente definiendo una propiedad. Pero esta versión del axioma llevaba a una paradoja muy conocida en matemáticas, que es la paradoja de Russell. A partir de este nuevo axioma, nosotros podemos definir una propiedad P de X como X no pertenece a X, y el axioma garantizaría la existencia de un conjunto B cuyos elementos no se pertenecen a sí mismos. La pregunta ahora es si el conjunto B se pertenece a sí mismo. Supongamos que B sí se pertenece a sí mismo. Como B pertenece a B, B cumple con la definición del conjunto B, o sea, B no pertenece a B, lo cual es una contradicción. Supongamos ahora que B no se pertenece a sí mismo. Como B no pertenece a B, entonces B cumple con la definición de B, y por lo tanto, B pertenece a B, lo cual es nuevamente una contradicción. Para arreglar esta paradoja, lo que hicieron los matemáticos del siglo pasado fue agregar la condición que vimos del conjunto A, es decir, para crear un conjunto debemos tener previamente otro conjunto existente, o dicho informalmente, no nos podemos inventar conjuntos de la nada. Para crear este conjunto tendríamos que encontrar primero otro conjunto que lo contuviera. Ahora que hemos entendido qué hace el axioma y cómo debemos usarlo, pasemos a demostrar el problema. Tenemos que probar que no existe un conjunto X tal que para todo conjunto Y pertenece a X. Como no tenemos ni idea de cómo resolver el problema, veamos qué es lo que pasaría si existiera dicho conjunto. Vamos a suponer que existe un conjunto que lo contiene todo y veremos si podemos encontrar alguna contradicción. Como tenemos un cuantificador existencial en las hipótesis, podemos asumir la existencia de un conjunto, al que llamaremos X0, donde se cumple que para todo conjunto Y pertenece a X0. Estas dos hipótesis simplemente son la representación formal de que el conjunto de todos los conjuntos existe. Lo que tenemos que encontrar ahora es una contradicción. Para esto hay que preguntarnos qué está mal con este conjunto, por qué su existencia es un problema. Traigamos de vuelta nuestro axioma de separación para ver la falla. Nosotros estamos suponiendo que el conjunto de todos los conjuntos existe, así que ya cumplimos con una de las dos condiciones para poder usar el axioma. La otra condición del axioma es tener una propiedad P, y cuando nosotros definamos una propiedad P, vamos a garantizar la existencia de un conjunto B cuyos elementos son aquellos que pertenecen a X0 y que cumplen con P. Es decir, después de definir explícitamente una propiedad P, tendríamos un conjunto de la forma B igual al conjunto de todas las X que pertenecen a X0, tal que P de X es cierto. Pero como X0 contiene a todo el universo, la primera condición del conjunto B siempre se cumple. Recuerda que todas las variables que trabajamos aquí son conjuntos, por lo que todas las X pertenecerán a X0. Y como todo elemento X pertenece a X0, no es necesario escribir esta condición, ya que siempre es verdadera, de modo que el conjunto B sería igual al conjunto de todas las X que cumplen con la propiedad P. El axioma nos dice que este conjunto existe, de modo que podemos postular la existencia de cualquier conjunto a partir de una propiedad dada. Y ya sabemos cuál es el problema de esto.
Esto lleva a la paradoja de Russell. Si hacemos la propiedad P de X como X no pertenece a X, entonces el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos existiría, y existiría porque el conjunto de todos los conjuntos lo contendría. Y al momento de preguntarnos si nuestro nuevo conjunto B se pertenece a sí mismo, llegaríamos a una contradicción. Nosotros quitamos informalmente la proposición X pertenece a X0 para tener una idea clara sobre cómo resolver el problema, pero una vez que hemos entendido la solución, debemos incorporar de nuevo a la proposición. Ya sabemos que la propiedad que resuelve el problema es X no pertenece a X, así que el axioma nos garantiza la existencia de un conjunto B cuyos elementos pertenecen a X0 pero no se pertenecen a sí mismos. Nosotros sabemos que cualquier conjunto o pertenece o no pertenece a otro conjunto, no hay otra opción, así que dividamos la prueba en dos casos. El caso 1 será cuando el conjunto B pertenece al conjunto B. El caso 2 será cuando el conjunto B no pertenece al conjunto B. En el caso 1, como B pertenece a B, entonces por definición de B, B pertenece a X0 y B no pertenece a B, con lo que tenemos una contradicción. En el caso 2, tenemos que B no se pertenece a sí mismo, y como B es un conjunto y X0 contiene a todos los conjuntos, entonces B pertenece a X0, y esto significa que B cumple con los requisitos para pertenecer al conjunto B, de modo que B pertenece a B, y tenemos nuevamente una contradicción. Cuando asumimos que el conjunto de todos los conjuntos existe, obtenemos una contradicción, y por lo tanto, el conjunto de todos los conjuntos no existe. Con esto ya hemos demostrado el problema y podemos escribir la prueba final. La prueba final quedaría así. Supongamos que el conjunto de todos los conjuntos existe, llamémoslo X0. Sea P de X una propiedad sobre X definida como X no pertenece a X. El axioma de separación nos dice que existe un conjunto B tal que X pertenece a B si y solo si X pertenece a X0 y X no pertenece a X. Caso 1. B pertenece a B. Por definición de B, B pertenece a X0 y B no pertenece a B, lo cual es una contradicción. Caso 2. B pertenece a B. Como B pertenece a X0, B pertenece a B, lo cual es una contradicción. Como estos casos son exhaustivos y en ambos llegamos a una contradicción, el conjunto de todos los conjuntos no existe. Y ya está. Esta es la prueba axiomática de que el conjunto de todos los conjuntos no existe. Los axiomas de las matemáticas prohíben la existencia de un conjunto que lo contenga todo. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte para seguir aprendiendo. Comparte este video con aquellas personas que están buscando la maestría en matemáticas. Nos vemos.